Buenos días. Aquí estamos nuevamente para compartir la lección del día de hoy. Religión pura ante Dios. Jueves 28 de octubre. Casi se acaba el mes. Oramos. Señor, gracias, muchas gracias por la lluvia. Gracias por el día que nos da. Gracias, Señor, porque a pesar de que no somos buenos, usted nos perdona. Ahora, Señor, que al estudiar y compartir la lección, usted nos dé sabiduría y nos ayude a hacer lo bueno. Que nosotros hagamos su voluntad siempre, Señor, y no la nuestra. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en el libro de Deuteronomio capítulo 24, versículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás a su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás teniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. Y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con el sustento de su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Qué principios importantes se expresan aquí con respecto de cómo debemos tratar a los que están bajo nuestro control? Una vez más, vemos la preocupación del Señor por la dignidad humana básica. Puede ser que alguien te deba algo y sea hora de cobrártelo, pero muéstrale un poco de respeto, un poco de dignidad. Sí, por favor. No irrumpa en su casa para exigirle. Espera afuera y deja que él salga y te lo dé. Leemos Deuteronomio 24, 12 y 13. Y si el hombre fuera pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Parece decir que si algún pobre te da su manto como garantía, al menos debes dejarlo dormir con él durante la noche. Los otros versículos hablan de cómo tratar a los pobres que trabajan para ellos, que pueden ser oprimidos con tanta facilidad. No los opriman, porque a los ojos de Dios es un pecado. Y por cierto, grave. Nuevamente, si Israel debía dar testimonio como pueblo santo que anda en la verdad en medio de un mundo lleno de errores, idolatría, maldad y pecado, seguramente tendrían que ser amables con los más débiles y marginados de entre ellos. De lo contrario, su testimonio no serviría para nada. Leemos en Santiago 1:27: la religión pura y sin mácula delante de Dios es el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardares sin mancha del mundo. Santiago 2:11: porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué dice Santiago aquí que refleja lo que el Señor le estaba diciendo a su pueblo en Deuteronomio? ¿Qué importancia tiene el hecho de que en estos versículos Santiago vincule el maltrato a los pobres con los 10 mandamientos? Aunque no hay nada en los 10 mandamientos que tenga relación directa con usar favoritismo hacia los ricos en desmedro de los pobres, adherirse estrictamente a la letra de la ley y al mismo tiempo maltratar a los pobres o a los necesitados constituye una burla de la propia profesión de fe y de cualquier pretensión de guardar los mandamientos. Amar a tu prójimo como a ti mismo es la máxima expresión de la ley de Dios, y esta es la verdad presente tanto ahora como lo fue en la época de Santiago y como lo fue cuando Moisés le habló a Israel en las fronteras de la Tierra Santa. Porque nosotros, como adventistas del séptimo día, que nos tomamos en serio la observancia de la ley, debemos cerciorarnos de tomar en serio las palabras de Santiago y Deuteronomio.
Según lo que leemos en Santiago, ¿por qué creer en la observancia de la ley solo debería fortalecer nuestra determinación de ayudar a los pobres y los necesitados de entre nosotros? Interesante. Y en el comentario leemos: la ley dada por Moisés ordenaba que se tratase con tierna consideración a los pobres. Cuando uno de estos daba su ropa como prenda o como garantía de una deuda, no se permitía al acreedor entrar en la casa para obtenerla. Tenía que esperar en la calle hasta que le trajeran la prenda. Cualesquiera fuesen las circunstancias, era necesario que fuera devuelta la prenda a su dueño antes de la puesta del sol, como dice Deuteronomio 24, 10, 11, 12 y 13. En los días de Cristo se daba poca importancia a estas reglas misericordiosas, pero Jesús enseñó a sus discípulos que se sometieran a la decisión del tribunal, aunque éste exigiese más de lo autorizado por la ley de Moisés. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tenía que ver con distinción de raza, color de clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida, magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, robado, arruinado por Satanás y abandonado para que pereciese. Pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada. Dejó su gloria para venir a redimirnos. Nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso. Sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro, hizo completa provisión para nosotros a sus propias expensas. Murió para redimirnos, señalando su propio ejemplo, dice a sus seguidores: esto os mando, que os améis los unos a los otros. No os he amado que también os améis los unos a los otros. San Juan 15, 17 y San Juan 13, 34. La verdad divina ejerce poca influencia sobre el mundo cuando debiera ejercer mucha influencia por nuestra práctica. Abunda la mera profesión de religión, pero tiene poco peso. Podemos aseverar ser seguidores de Cristo, podemos afirmar que creemos toda la verdad de la palabra de Dios, pero esto no beneficiará a nuestro prójimo a menos que nuestra creencia penetre en nuestra vida diaria. Lo que profesamos puede ser tan sublime como el cielo, pero no nos salvará a nosotros ni a nuestros semejantes a menos que seamos cristianos. Un ejemplo correcto hará más para beneficiar al mundo que todo lo que profesamos. Ninguna práctica egoísta puede servir a la causa de Cristo. Su causa es la causa de los oprimidos y de los pobres. En el corazón de los que profesan seguirle se necesita la tierna simpatía de Cristo, un amor más profundo por aquellos a quienes estimó tanto que dio su propia vida para salvarlo. Estas almas son preciosas, infinitamente más preciosas que cualquier otra ofrenda que podamos llevar a Dios. El predicar toda energía, obra aparentemente grande, mientras descuidamos a los menesterosos y apartamos al extranjero de su derecho, no es un servicio que reciba su aprobación. Muy buena nuestra lección del día de hoy. ¿Por qué Dios tendría cuidado de todo ser humano? Porque en el principio, cuando se hizo el ser humano, se hizo a la imagen de Dios. Y Dios está cuidado aún de los pajarillos, del gorrioncillo. ¿Cómo no tendrá cuidado de ti y de mí? ¿Sabes? Es interesante cuando nosotros miramos en la Biblia que tenía cuidado del pobre. Sí. El gran problema del pueblo de Israel lo encontramos ahí, lo dije, me parece, el lunes, en el libro de Nehemías, cómo algunos se habían hecho ricos a causa de los pobres, como el joven rico también se hizo rico a causa de los pobres, la opresión, no dando el salario justo, cobrando intereses, robando aún más.
Y no podemos llamarnos cristianos cuando estamos haciendo eso. Nuestro testimonio tiene que ser real, tiene que ser bueno, tiene que ser agradable, no ante mis ojos ni a los ojos de los demás, sino ante los ojos de Dios. Porque Dios nos juzgará tanto a los pobres como a los ricos. Dios no hace excepción de personas y a todos nos da la misma oportunidad. ¿Sabes? Cuando miramos la parábola en Mateo 18, 24, 23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, escucha bien, 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Qué podía hacer este hombre? 10,000 talentos. El salario de un trabajador diario era de un talento. 10,000 días de trabajo. ¿En cuántos años los iba a pagar? Puedes sacar tu cuenta. 10,000 talentos. Era casi imposible, ¿verdad? Era trabajar y ¿cómo iba a comer? Ahora, si lo ponemos en nuestros días, que necesitamos pagar luz, agua, aseguranza, gasolina que está carísima, el alimento que está caro, todo está caro. ¿Cómo nosotros podemos pagar esa deuda? ¿Cómo podríamos? Es imposible. Es por eso que también, cuando habla del buen samaritano, cómo Jesús fue movido a misericordia. Cuando tú y yo estábamos perdidos, cuando tú y yo no teníamos oportunidades, y aún cierto hoy, no tenemos ninguna posibilidad de pagar esa deuda. No nos alcanzaría nuestro salario si lo tuviéramos que pagar con dinero. ¿Sabes? No hubiera ninguna posibilidad de que tú y yo pudiéramos ser salvos. Mas, sin embargo, Jesús se despojó de sus vestiduras, dejó el cielo, la honra, la gloria, para venir a vivir en un mundo lleno de maldad, de crueldad y sufrimiento. Y cuando tú y yo no teníamos oportunidades de nada, Él nos las otorgó. Tú y yo no podíamos pagar esa deuda, Él la pagó. Sí, tú y yo merecíamos morir. Mas sin embargo, Él tomó tu lugar, tomó mi lugar, y Él murió por mí. Sí, porque tú y yo teníamos que cargar esa cruz. Teníamos que llevar esa corona de espinas también que nos lastimara nuestra cabeza. Teníamos que soportar las heridas de esos clavos inmensos. Mas sin embargo, Él lo hizo todo por amor a ti y a mí. El enemigo nos ha arrastrado hasta lo más vil. Pero aun cuando ya no hay posibilidad, ahí está Jesús con los brazos abiertos. Jesús le decía a su pueblo que tenían que tener ese amor por su prójimo, ese amor por toda la humanidad. ¿Sabes? A veces nosotros amamos a los que tienen dinero porque creemos que vamos a obtener provecho y menospreciamos a los que no tienen. Suele suceder. Mas sin embargo, para Jesús todos somos iguales. Y es por eso cuando leemos a este hombre que en el versículo 26 de ahí de Mateo 18, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora mira, 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págamelo que me debes. ¿Cuánto le habían perdonado? 10,000. ¿Cuánto le debían?
100 días de trabajo. Y él no pudo perdonar esa deuda tan pequeñita. Yo te pregunto, ¿crees que los tiempos han cambiado? No. A veces no nos damos cuenta cuántas veces nos ha perdonado Dios. Me gusta leer el libro de Oseas también, cuando dice Oseas: Señor, yo ya no puedo más. Esta mujer me engaña, ya no puedo. Y Dios le dice: ¿cuántas veces te he perdonado yo? ¿Llevas cuenta? ¿Has anotado cuántas veces te he perdonado? ¿Verdad que no? No alcanzaría el cuaderno. Mas sin embargo, este hombre no pudo perdonar ni siquiera un poquito. Eso somos tú y yo. Nosotros podemos ofender a las personas, tratar mal a las personas, pero cuando alguien nos hace algo, nosotros no perdonamos, no somos capaces de perdonar. Las personas se sintieron tristes al mirar a su consiervo. Sabe que esta persona no era buena, era mala ante los ojos de todo ser humano. Mas sin embargo, para Dios no importa qué tan malos seamos, cuando nosotros vamos a Él y le pedimos perdón, Él nos perdona. Nos damos cuenta aquí. Este rey le perdonó la deuda. Jesús te perdonó tu deuda, me perdonó mi deuda. Mas él no quiso perdonar, sino que se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Triste, ¿no? Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Ahora, él tenía la posibilidad de ser feliz, de vivir diferente, pensar diferente y actuar diferente, porque este rey le había perdonado toda su deuda. Lo mismo sucede hoy. Dios ha perdonado tu deuda, ha perdonado mi deuda. Necesito vivir diferente, pensar diferente y actuar diferente. Pero si yo sigo pensando igual, viviendo igual, de nada sirve que yo pueda decir que soy cristiano. De nada. De nada sirve que yo me pueda parar en el púlpito y predicar del amor de Cristo cuando no lo tengo. De nada, absolutamente de nada. Porque el evangelio no solamente se predica en el púlpito, sino que se vive. Y cuando tú vives el evangelio, tú eres una persona diferente. Es difícil, sí. Es difícil cuando se vive en un mundo lleno de maldad, de dolor y sufrimiento. Pero no hay nada imposible. Porque cuando tú crees en ese Dios poderoso, Él transforma tu vida. Él tiene poder para hacerlo. Él puede cambiarte. Y tú y yo podemos vivir diferente y pensar diferente. Si así lo queremos. Si así lo deseamos. Probablemente como este samaritano nosotros pasamos y no nos damos cuenta del sufrimiento de esa persona. Puede estar quejándose, puede estar llorando y a mí no me interesa. A ti no te interesa porque no es tu familia. Porque no es de tu nacionalidad. Y se nos olvida que para Dios no existen familias, no existe nacionalidad, porque somos creación de Él, somos hijos de Él, hechos a la imagen de Él. Es interesante. Yo no sé cuántas veces te has equivocado, yo no sé cuántas veces me he equivocado. Lo único que sí sé es que he fallado. Y a veces el orgullo no nos hace reconocer nuestro pecado.
porque creemos que lo sabemos todo, que lo podemos todo. Miserable de nosotros, ¿verdad? Ojalá que Dios tenga misericordia y pueda transformar tu vida y mi vida. Y podamos tener esa paz que necesitamos. Necesitamos amarnos, aunque nos parezca difícil. Lo necesitamos. Sí, a veces pensamos, ¿sabes? Que para qué guardar los mandamientos. Como muchos me dicen, ¿para qué guardar los mandamientos? Sí, los mandamientos nos salvan. Pero los mandamientos son los que te hacen mirar tu realidad. Si realmente amas a Dios, si realmente amas a tu prójimo. Los mandamientos, cuando tú los guardas esos mandamientos, esos preceptos te acercan a Jesús. Y Jesús te abre los ojos y te hace mirar más allá de lo que hoy miras. Eso es todo el Evangelio. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Oramos. Señor, gracias por su misericordia, gracias por su amor, gracias por esta lección. Le pedimos, Señor, que usted quite todo lo malo que hay en nuestro corazón, que nos dé un nuevo, porque este corazón de piedra nos siente. Perdónenos porque le hemos fallado. Perdónenos porque no somos buenos, no hay nada bueno en nosotros. Y solo usted, sí Señor, solo usted puede transformar nuestra vida. Por eso le suplicamos. Por favor, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro hogar, bendiga a nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles. A esas personas que están en los hospitales solos, abandonados, que usted tenga misericordia de ellos también. Y que nosotros podamos ser tentados a misericordia, Señor. Por favor, ayúdenos. Lo necesitamos. Nuestros favores se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones.